Coronavirus, el origen. Wuhan, China. Diciembre de 2019 en Wuhan, al centro de China. Algo extraño sucede con sus habitantes. La gente se enferma repentinamente, como es el caso del padre de Wang Wei. Cuando mi padre se enfermó, al principio no nos preocupó demasiado. Tenía fiebre, debilidad y pérdida del apetito, además de dificultad para respirar. Con la idea de que era un episodio de gripe invernal, la familia de Wang Wei apostó a lo seguro y lo llevó al hospital. Nos dijeron que sería neumonía. En el hospital había una gran cantidad de casos iguales al del padre de Wang Wei. Los médicos comenzaban a alarmarse. En cuestión de días, los expertos notaron que esta gripe misteriosa era de hecho un nuevo virus contagioso que amenazaba con propagarse rápidamente. Los científicos en China intentan determinar si la nueva cepa de un virus causa un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan. Los científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar aunando fuerzas para comprender este nuevo virus, de dónde provenía, cómo se comportaría y, lo más importante, qué podía hacerse para detenerlo. A finales de diciembre, las autoridades sanitarias de Wuhan habían informado 27 casos de neumonía ante la Organización Mundial de la Salud. Aunque no todos revestían gravedad, había algo que sí era común a todas las víctimas, lo cual encendió la alarma. Lo que tenían en común era un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, donde también se vendían animales exóticos. Todos los pacientes trabajaban o habían ido ahí. Un mercado mojado es un lugar muy peligroso, donde es muy propicia la transmisión de virus. Los científicos vienen advirtiéndolo desde hace al menos medio siglo. ¿Y cuál es el peligro exactamente? Que de algún modo, un virus animal pueda dar un enorme salto de una especie a otra hasta llegar a los humanos. Enfermedad zoonótica se define como la transmisión animal-humano. En un mercado mojado puede haber más de 100 especies de animales vivos bajo un mismo techo. En su búsqueda de supervivencia, los virus están constantemente al acecho de nuevas oportunidades para reproducirse y propagarse, lo cual implica hallar nuevas especies huésped. Los virus son parásitos intercelulares perfectos, por así decirlo, porque una vez que logran entrar al huésped, pueden utilizar la mecánica de ese organismo para su propio funcionamiento. Pero el proceso de transmisión de un virus de una especie a otra no es algo simple. Normalmente termina fracasando a causa de las disparidades genéticas de los dos huéspedes. Dada la capacidad de los virus de reproducirse de a miles de millones, pueden mutar rápidamente. La mayoría de las mutaciones no ayudan al virus a acceder a un nuevo objetivo, pero por causas totalmente azarosas, una mutación puede lograr transmitirse a otra especie. Con el tiempo, las posibilidades de que un virus se transmita exitosamente van incrementando. Por eso estos mercados son peligrosos, porque el virus está en contacto con muchos otros animales. Es prueba y error. Si uno logra salir, o bien pasa a un humano, o sigue contaminando al resto del mercado a través de la materia fecal, la orina o la sangre, porque algunos animales se matan ahí mismo. Ahí hay mucha sangre, y la gente usa mangueras para limpiarla. De esa forma, el virus se transmite de modo increíble. Cuando un virus se transmite de un animal a un humano, puede acarrear varias consecuencias, desde inofensivas hasta mortales. Algunas son sintomáticas, pero no se propagan. Un ejemplo es la rabia. Un perro muerde a un humano, el humano contrae rabia, pero no contagia a otros. También está la emergencia, que ocurre de vez en cuando, como el ébola, que causa brotes que pueden ser muy graves y agresivos, pero se controla y desaparece hasta que vuelve a surgir. Y tenemos virus que nacen de los animales, que pasan a los humanos y pasan a ser permanentes. Un buen ejemplo sería el VIH, el cual emergió a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando pasó de un primate a un humano. Los científicos en China pronto lograron un avance e identificaron al patógeno como un coronavirus.
Visto con un microscopio, el coronavirus parece estar rodeado de una corona, de ahí su nombre. Esa corona en realidad es proteína que lo ayuda a entrar a las células humanas. Algunos son residentes permanentes en la especie humana, son endémicos y causan resfríos comunes. Pero hay otros que emergen cada tanto de la naturaleza, que son los coronavirus que mutaron de tal manera que se convirtieron en infecciones más graves en humanos. En 2003, hubo un brote previo de coronavirus que amenazó al mundo entero, el SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Mató a más de 700 personas en todo el mundo. No obstante, pese a la experiencia adquirida por la pandemia del SARS, los científicos están batallando contra el brote de este nuevo coronavirus. Una forma de descifrar los secretos de un virus es mediante el análisis de su código genético. A días de haber informado el brote, los científicos chinos descubrieron la secuencia genética del virus y la compartieron con el mundo. Algo importante es que desde hace unos 30 años podemos hacer una secuencia genética de un nuevo virus, o sea que podemos entender cómo se aplica cada bloque que conforma al virus. Podemos determinar, en muchos casos, de dónde viene el virus y hacia dónde va. Una vez obtenida la secuencia genética de este coronavirus, era posible identificar que era muy similar genéticamente, alrededor de un 80% de su mapa genético, al virus del SARS. Pero que haya similitudes genéticas muy estrechas entre los virus de la misma familia no implica que vayan a comportarse de la misma manera. Que haya un 20% de diferencias es una gran diferencia. Entonces sí están relacionados. Pero en cuanto a aprender del SARS para prevenir un nuevo coronavirus, entonces se usa ese conocimiento, pero no se puede transferir el conocimiento del SARS a este coronavirus. Es por esa razón que hay que hacer investigaciones básicas. La pregunta es cómo el virus se manifiesta en los humanos. 9 de enero de 2020. En Wuhan, el nuevo coronavirus se cobra su primera muerte. La víctima tenía 61 años y había ido al mercado mojado Huanan. 5 días después, como señal de alarma, se confirmó que su esposa, quien no había ido al mercado, también tenía coronavirus. Por primera vez, quedaba demostrado que el virus podía transmitirse de persona a persona. La amenaza surgía. Los virus pueden transmitirse de persona a persona de varias formas. Algunos virus solo se transmiten mediante el contacto con la sangre. Otros se transportan por aire. En esos casos, el virus puede adosarse a pequeñas partículas de polvo en el aire y seguir activo en esa partícula durante un periodo de tiempo. Con lo cual, cuando el viento las mueve, el virus sigue allí y puede desplazarse largas distancias. También existe la transmisión por gotas. Estamos cerca de otra persona y esta tose o estornuda. Entramos en contacto con esas gotas y nos infectamos. Las primeras investigaciones determinaron que el nuevo virus puede sobrevivir fuera del organismo durante un tiempo significativo. Puede quedar flotando en el aire, suspendido durante horas, y mantenerse viable durante días en superficies duras, como el metal. Precauciones. Para los científicos quedaba claro que este nuevo coronavirus era altamente contagioso. Ocasionalmente, un individuo resulta ser mucho más propenso a transmitir el virus que otros. Si una persona está infectada y estornuda, por ejemplo, puede liberar cientos de miles de millones de virus en el aire. Esto depende de cada paciente. Algunos al estornudar solo liberan una pequeña cantidad de virus, otros liberan una enorme cantidad. A estos últimos los llamamos supervectores. Si contagian a 1 o 2, no entran en esa categoría. Si contagian a más de 10, entonces sí son supervectores. Wuhan está ubicada casi en el centro de China y tiene una red de transporte muy grande. Y además hay una gran cantidad de gente que vuela a Wuhan de distintas partes de China y del mundo. A pesar del tremendo esfuerzo de poner en cuarentena a la ciudad, no pudo contenerse el virus. Al parecer, el virus se ejecutaba en modo incógnito. Las víctimas no mostraban síntomas en la primera etapa de la infección, lo cual contribuía a la amplia capacidad de contagio entre personas que no tenían la menor sospecha.
Se estima que la capacidad de propagación de este brote de coronavirus es de 2.6. Eso implica que una persona puede infectar a 2 o 3 personas más. Como consecuencia, el contagio puede salirse de control muy rápidamente, en particular cuando algunos no presentan síntomas durante el periodo de incubación. El nuevo virus demostraba tener más capacidad de contagio que el SARS. En solo un cuarto del tiempo, el SARS-CoV-2 había producido 10 veces más casos. Sabemos que la COVID-19 se contagia al principio del curso de la enfermedad. El SARS se transmite en particular en los hospitales cuando los pacientes se agravan y la carga viral aumenta. Esta enfermedad es diferente. Hablamos de transmisión comunitaria y es obvio que se da tempranamente en los primeros días y tenemos casos que se dieron antes de que los síntomas se notaran. Parecía ser que los científicos llevaban las de perder. Era un virus altamente evasivo, que se propagaba entre la gente mucho más rápido que lo anticipado. 10 días antes del aislamiento sin precedentes en China para evitar el contagio, el virus hacía su primera aparición en suelo extranjero. El virus había logrado cruzar las fronteras de China. El primer caso internacional fue en Tailandia. Los países comenzaron a restringir los vuelos provenientes de zonas afectadas. Los países están tomando medidas para protegerse. Una es simplemente observar lo que sucede en China para determinar qué puede funcionar y qué no. Lo segundo es que algunos países avanzaron con las restricciones de viajes desde o hacia China o pusieron en cuarentena a quienes habían estado en China. Yo volví de China hace unos 4 días. Formé parte de la misión conjunta OMS-China. Y tal como se realiza en Singapur y en muchos otros países, se debe cumplir con una cuarentena de 14 días en los casos en los que se haya regresado de zonas de alto contagio. Así que me quedo en casa y hago mi trabajo, pero lo hago desde mi oficina aquí en casa. A medida que crecía la cancelación de viajes en todo el mundo, la realidad era que los científicos no podían detener el virus. Llegaron a otra conclusión más pragmática. No tratamos de detener el brote, sino que tratamos de que llegue lo más lento posible. El perfil que surge de la COVID-19 es que ataca más violentamente a ciertos subgrupos de la población. La mayoría de los muertos son mayores de 60 años, pero hay una cifra menor de personas que en apariencia son sanos, tienen buen estado físico, unos 30 años, y también murieron por el virus. Y no queda claro por qué sucede. Pero al haber poco tiempo disponible para estudiar a la COVID-19, seguía habiendo preguntas sin respuestas para los científicos. Por ejemplo, ¿acaso los niños son menos vulnerables al virus? En China, los niños de 9 años o menos solo conforman el 1% del total de los casos. Aún queda por determinar si esto es información certera o si, por ejemplo, la infección en los niños es tan leve que no puede detectarse. El virus podría evolucionar con rapidez y esquivar cualquier inmunidad que podamos desarrollar. Lo mismo ocurre con una de las infecciones virales más persistentes y escurridizas a las que todos nos enfrentamos: el resfriado común. ¿Cómo reaccionarán nuestros sistemas inmunitarios colectivos ante el nuevo coronavirus? Es una de las grandes incógnitas. Una vacuna es algo que se suele inyectar y que evita una infección. Esto te va a proteger para que no te infectes con algún virus en particular. Una vacuna funciona así. Te inyectan una parte o una versión inactiva del virus. Tu cuerpo genera una respuesta inmunológica y lo recuerda, así que si vuelves a entrar en contacto con el virus meses o años después, la respuesta será mucho más rápida y te protegerá de ese virus. Apenas tuvimos la secuencia del virus, la utilizamos para sintetizar algunas de las proteínas de la superficie del virus. Podemos crear y purificar la proteína y proveérsela a investigadores, compañías de vacunas y de diagnóstico del mundo para que la usen. Esta tarea puede llegar a complicarse aún más, ya que los virus suelen ser capaces de mutar. Cuando esto ocurre, una vacuna desarrollada a partir de una cepa específica del virus
puede resultar inútil. Los virus mutan en la naturaleza porque cuando se reproducen cometen un error. Ese error permanece en el ADN y en la genética de ese organismo y continúa en generaciones futuras. Otra forma es un abrupto intercambio en el que ocurre una confusión entre dos virus dentro de la misma célula y terminan combinándose de tal forma que se crea un nuevo virus. Ya hay científicos en Pekín que afirman que el virus evolucionó en dos cepas diferentes, tipo L y tipo S. La S, la primera cepa, es probable que se haya generado cuando el virus pasó de animales a humanos. La cepa L surgió un tiempo después, pero según los investigadores es la cepa más prevalente. No obstante, otros, como la Organización Mundial de la Salud, dicen que dichas mutaciones son normales en un virus y que son insignificantes. Además, no parece afectar la forma en la que funciona el virus y los síntomas que causa. En paralelo a la búsqueda de una vacuna, también se hicieron rápidamente pruebas con una gran variedad de enfoques clínicos, entre ellos la reutilización de medicamentos preexistentes. Estas terapias incluyen estrategias innovadoras, como utilizar el plasma sanguíneo de pacientes recuperados. En el cuerpo, tienen una molécula llamada anticuerpo. Estos pueden evitar que un virus infecte a otras personas o al menos reduce los síntomas. Básicamente, los pacientes recuperados donan sangre y luego de purificarla, se la dan a los pacientes infectados. Pero aún existen muchos riesgos con esta técnica y se necesita aún más investigación para entender qué tan eficaz y segura es. Utilizar estas terapias es muy difícil y sería complicado imaginar cómo tratar a miles de personas de esta forma. Otro enfoque que intentaron los médicos incluye antivirales, una clase de medicamentos que combaten virus mediante la supresión de su capacidad de multiplicarse dentro del huésped. Si pudiéramos hallar un antiviral que funcione, podría ser revolucionario, porque, si hay un tratamiento para una enfermedad, las consecuencias de la propagación serían muy diferentes. En Wuhan, algunos de los pacientes que se enfermaron de gravedad comenzaban a recuperarse. Luego de recibir ayuda respiratoria y una serie de inyecciones de anticuerpos para ayudar al sistema inmune, había esperanza para el padre de Wang Wei. Durante el tratamiento, comenzó a respirar por su cuenta y a comer más. Al padre de Wang Wei le dieron el alta, pero siguieron siendo cuidadosos. Desde que mi padre salió del hospital y regresó a casa, él y mi mamá duermen en cuartos separados. Tienen un buen estado de ánimo. Están felices de que el tratamiento haya sido exitoso. El padre de Wang Wei fue uno de los afortunados, gracias al tratamiento médico para los síntomas. Mientras que el mundo esperaba una vacuna, se implementaron soluciones inmediatas más prácticas. Lavarse las manos con jabón o utilizar alcohol en gel se volvió un mantra para prevenir la propagación rápida del virus. Se aumentó la localización de contacto con casos sospechosos y se los puso en cuarentena. Para los demás, se incentivó el distanciamiento social para limitar el posible contagio del virus. En algunos países, el gobierno implementó un toque de queda. Cerrada la entrada a la India. Manténgase en casa a salvo. Esta enfermedad se propaga de forma comunitaria, así que la solución está en la comunidad. La comunidad debe ser honesta. Si tuviste contacto con el virus y te ponen en cuarentena, por favor haz lo que te dicen. Observa la forma de toser, observa el distanciamiento social. El virus sobrevive por más tiempo, sin dudas, en un ambiente frío. Esta teoría insinúa que las condiciones frías del invierno favorecieron la propagación del virus y sugiere que podría regresar en el invierno del hemisferio norte. Pero la ciencia es incierta y otros dudan de que el virus dependa del clima. ¿Podría volver en el próximo invierno del hemisferio norte? Esto sugiere que desaparecerá y yo diría que eso es poco probable. Podemos seguir intentando anticipar futuros epicentros. La completa erradicación de un virus es difícil de lograr. Aun si este coronavirus se erradicara de alguna forma en los humanos, si continúa sobreviviendo en su forma natural en un huésped animal,
La reaparición en humanos es posible. De hecho, podría establecerse como un virus respiratorio común. Se pensó que el SARS sería un evento único y ahora se cree que ya no se genera de forma natural. No sabemos cuál será el desenlace, pero ese es el peligro de estas infecciones. El problema es lo que no se sabe. Nunca se sabe el potencial que tienen cuando aparecen. La búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 llevará tiempo y no hay garantía de que sea efectiva. Es por eso que los expertos dicen que la mejor protección contra un brote viral quizá no provenga de un laboratorio de investigación. Es un error pensar que la medicina puede parar un brote. Lo que puede parar un brote es la ciencia de la conducta, que la gente entienda qué causa la infección y cómo pueden protegerse. Esa es la forma de superarlo, esa es la forma de parar un brote.